Sysadmin y otras cosas. Un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo capítulo, al séptimo episodio de Sysadmin y otras cosas. De nuevo por aquí, después de esas ansiadas vacaciones, pero ¿para qué os voy a mentir? Se me han hecho demasiado cortas, bastante cortas. ¿Realmente creéis que las vacaciones de un trabajador están bien definidas? Es decir, ¿realmente 22 días al año son suficientes, teniendo en cuenta, eso sí, que cada vez proliferan trabajos más estresantes y largos en cuanto a horarios? Yo creo que realmente 22 días comparados con los otros 12 meses se hacen bastante cortos, ¿verdad? Yo la próxima semana, para más Henry, ya vuelvo a tener la jornada normal, la jornada larga, la jornada temible, como lo llamamos allí en mi lugar de trabajo, de 8 a 6. Y una gracia, la verdad, es una gracia ese horario, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, que la vida ya me ha enseñado a ser pobre y ahora pues me gustaría que me enseñara a ser rico, ¿no? A ver cómo se siente eso de ser rico y un cuponcito. Yo de verdad que no pido más, porque con eso sería suficiente. Y nada, vamos a pasar, si os parece, porque ya está bien de soñar despiertos, porque al final la caída suele ser peor, así que mejor pasar al tema de hoy. Hoy, viernes 13 de septiembre de 2019, es el día del programador. Así que, igual que el día del sysadmin, felicidades programadores y felicidades programadoras. Voy a dedicar este episodio de sysadmin y otras cosas a vosotras y a vosotros, porque para eso es precisamente el y otras cosas. Para hablar de cualquier tema relacionado con la informática, no solamente de la administración de sistemas. El y otras cosas es porque me gusta, como ya digo, ¿no? La programación, base de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ello. Ya digo que tal y como hicimos en el día del sysadmin, voy a contaros un poco cómo surgió este día y algunas curiosidades, algunos datos curiosos que he buscado por internet y que me han llamado la atención sobre el mundo de la programación. Esta fecha señalada se celebra el 256º día del año, espero haberlo dicho bien, voy a repasarlo de nuevo, el 256º día del año, o lo que es lo mismo, el día 256. Siempre suele caer en 13 de septiembre, en años normales, como este, o en 12 en caso de los años bisiestos, que por cierto, el próximo año, en 2020, ya estamos en un año bisiesto. Esta iniciativa de celebrar el Día Internacional del Programador surgió tras la propuesta de un trabajador ruso, Valentin Bolt, que trabajaba en una empresa de diseño web. En 2002 recogió firmas para presentar la petición al gobierno de su país, pero no fue hasta el 24 de julio de 2009 cuando el ministro de Comunicaciones redactó el borrador. El 11 de septiembre de 2009, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, madre mía el nombre, firmó el decreto. La elección del día, la verdad es que fue bastante discutida, ¿no? en el Congreso ruso, porque no se ponían de acuerdo sobre el día. Y al final, pues encontraron este día número 256 por ser la cantidad de números que pueden representarse, con 8 bits, o lo que es lo mismo, con un byte. Además, cumple una curiosidad bastante especial, y es que es la mayor potencia de 2 menor de 365, que son los días del año, ¿no? Pero claro, ¿qué es ser un programador? ¿Qué es un programador? Es una pregunta algo difícil de responder, pero que voy a intentar acercarme a una realidad lo más acertada posible, o lo que he considerado que era lo más acertado posible. Un programador es la persona que tiene como tarea escribir, depurar y mantener el código fuente de un programa informático, lo que comúnmente se conoce como software. El programador, además, utiliza un lenguaje concreto para desarrollar sus programas. Entre los más conocidos o destacados, pues encontramos el lenguaje C, Python, Java, PHP, C++, JavaScript, etcétera, etcétera. Según el ámbito de desarrollo, vamos a encontrar programadores de escritorio, de aplicaciones móviles, de videojuegos, de páginas web, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de campos. Si además esta clasificación la hacemos por la categoría profesional,
pues a lo mejor ya podemos encontrar un programador propiamente dicho. Tenemos también al analista programador, al diseñador, al arquitecto de software, es decir, otra larga lista, de posiciones a la hora de clasificar el trabajo de un programador. De entre las características o habilidades que debe de tener un programador, yo he encontrado una serie de opciones, de opiniones muy similares en distintas páginas que he visitado. Y os he hecho un breve resumen de esas características que a mi parecer creo que son las más acertadas, como ya digo, que debe de tener una persona a la hora de querer ser programador. Lo primero, obviamente, tiene que ser autodidacta. Es decir, debe de aprender nuevas funcionalidades o nuevos lenguajes por su cuenta. Para ello, necesita tener una curiosidad innata, lo cual le va a llevar, obviamente, a este punto descrito. Es decir, una persona que se conforma solamente con lo que sé y punto, como ya hablábamos en el primer capítulo de Sysadmin, pues en el mundo de la informática, por desgracia, seas administrador de sistemas o seas programador, es un paso atrás, te resta bastante. No por nada, sino porque todos los días están saliendo frameworks nuevos, están saliendo nuevas librerías, nuevas versiones, etcétera, etcétera. Por eso digo que el principal punto es que alguien sea autodidacta. La segunda cualidad es que la persona debe de ser más pragmática que dogmática, es decir, que sea más práctico que teórico. Está muy bien saberse la teoría de toda la programación, pero hay que saber implementarla, hay que ser práctico, hay que teclear código, hay que dejarse la llama de los dedos escrita sobre las teclas del teclado para poder practicar y llegar a ser un buen programador. La tercera característica es que debe de saber buscar soluciones a los problemas surgidos. Obviamente, cuando estamos tecleando código, nos van a salir 1000 y un errores que debemos de ser capaces de solventar o por lo menos buscar soluciones. La gran mayoría de veces vamos a tener que consultar, pues no sé, el famoso foro de preguntas y respuestas de Stack Overflow, foros antiguos, etcétera, etcétera. Pero hay que saber eso, hay que saber buscar, sobre todo qué estamos buscando, saber interpretar el código y explicar qué es lo que está pasando para poder llegar a encontrar ese error y poder subsanarlo cuanto antes. La siguiente característica, y que yo creo que es súper importante, es tener pasión por lo que se hace. Un programador debe tener en cuenta que en muchos momentos su trabajo va a ser frustrante porque no sale, porque no compila, porque el programa no hace lo que él quería. Entonces, obviamente, hay que tener pasión, porque si no, a la primera de cambio tiramos la toalla y eso no está bien. Así que esa pasión es importante tenerla como una característica de forma de ser, ¿no? Lo siguiente sería tener un pensamiento claro para plantear y resolver el problema que tienes ante ti. Y por más que parezca increíble, y esto es un consejo que me daban mis profesores y a día de hoy creo que es muy real, que los mejores aliados para ello, para este pensamiento claro y conciso, son el papel y el lápiz. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, cuando me mandan a hacer algún script de Linux, de Shell Script, yo lo que hago es, vale, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que haga esto, que haga esto y que haga esto. Me cojo el papel, me cojo un boli, me cojo un lápiz y escribo. Y más o menos planteo por dónde creo que debo de ir. Y eso es lo primero que intento plasmar después en el programa. Hay veces que tengo que hacer pequeños ajustes, pero siempre es más sencillo seguir ese flujo de trabajo que tirarte directamente al teclado. Ahí te vas a dar un montón de golpes, por no decir otra cosa, por intentar hacerlo desde lo que se suele decir, ¿no? Construir la casa desde el tejado. La siguiente característica es que seas un Indiana Jones del código. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que debes de ver y comprender el código de otras personas. Es decir, debes de aventurarte a explorar sin miedo el código tecleado por otros programadores. Te va a dar una visión, obviamente, mucho más amplia del universo de la programación, porque tú tienes una forma de programar, tu compañero de mesa puede tener otra, y pues no sé, un chaval que esté, una chavala que esté en la India o en Estados Unidos va a programar de una forma muy distinta a ti. De hecho, igual que en Sysadmin y otras cosas, el día que hicimos el especial de Sysadmin, mencioné la serie de Silicon Valley. En esa misma serie, nuestro protagonista tuvo como especie de una relación con una chavala y la dejó porque ella, en vez de tabular el código, lo que hacía era dar espacios, ¿no? Eso es una gran confrontación que ha habido siempre en el mundo de la programación, si tú intentas o espacias tu código. Bueno, pues el protagonista, Richard Hendricks, lo que hacía era tabular y esta muchacha lo que hacía era darle al espacio. Y al principio él dice, bueno, voy a dar una oportunidad, no me puedo quedar solamente con esto, pero al final la deja porque para él eso es una diferencia insalvable. Pero bueno, es un ejemplo cómico de lo que digo, ¿no? De ser un Indiana Jones del código. Tú haces las cosas de una forma y otra persona lo hace de otra. Y lo importante es saber leer ese código y saber interpretarlo. La siguiente característica, que creo que es bastante importante, es que una persona sea creativa.
Es decir, porque al fin de cuentas la imaginación es la que te va a ayudar siempre a resolver los problemas que se plantean en la programación. A fin de cuentas, tienes que resolver ese problema, tienes que ser creativo, la forma en la que llegas a la solución final. Y por último, pero no más importante por ello, he resaltado una característica que creo que es muy importante, y es que seas programador. Y sí, has escuchado bien. No me estoy refiriendo a... O sea, no es un error de redundancia cíclica, como diría aquel famoso error de Windows. El concepto de ser programador, creo que hoy en día, y lo dice un administrador de sistemas, con toda la humildad del mundo, creo que está bastante distorsionado. Ser programador no es saber un lenguaje, por más que la gente te diga. No te conviertes en programador por saber C o por saber Java. Ser un verdadero programador es precisamente aprender a programar, aprender a razonar como tal. Saber hacer un bucle while en Java, por ejemplo, puede llegar a ser sencillo, te aprendes la sintaxis y punto. Pero lo importante, o lo difícil en este caso, es aprender cómo funciona internamente ese bucle while. Y a lo mejor es un ejemplo muy tonto, porque diréis, bueno, un bucle while no tiene tanto. Pero es importante aprender a hacer un bucle while. Debes de saber la lógica que lleva detrás ese bucle. Cuando la tienes asumida, te da igual que el lenguaje sea C, que sea Java, que sea Python o que sea el que sea. El bucle while, lo único que va a cambiar entre lenguajes a lo mejor es la sintaxis o el bucle for, pero la lógica de programación de ese bucle la tienes en la cabeza, y cuando llegas a la parte del problema en la que debes de implementarlo, automáticamente se enciende la bombilla, que es la que te dice, aquí va un while, seguro. A eso es lo que me refiero. Cuando controlas eso, es cuando eres un programador de verdad. Aprendes a programar. Y esto es algo que lo hablábamos muchísimo en el curso de Java que hice, de programación en cloud, con Emilio Pérez, un profesor que a mí personalmente me marcó, no solo porque después se convirtiese en mi jefe, sino por la forma en la que tenía de dar clases. Y la verdad que él nos recalcaba mucho esto, nos explicaba mucho, ¿no?, la orientación a objetos y demás, qué es lo que tenía por detrás, qué lógica tenía una programación orientada a objetos como Java y por qué pasaban esas cosas. Por eso digo que no es solamente saber Java, sino entender lo que venía por detrás. Seguramente haya más habilidades o actitudes a tener en cuenta a la hora de ser programador. Yo he resaltado estas porque son las que me han parecido más significativas, más importantes. Vamos a continuar, si os parece, con otros datos de interés, ¿vale? ¿Sabías que existe una especie de clasificación de lenguajes de programación? Sí, una clasificación así, tal cual. Es el índice TIOBE y refleja la posición actual de estos. De hecho, en el momento de grabar este episodio, en septiembre de 2019, el top 10, es decir, los 10 primeros, está formado por Java en primera posición, le sigue C, Python, C++, C Sharp, .NET, JavaScript, SQL, que aunque la gente piense que SQL solamente sirve para consultas, pero no, tienes un lenguaje de programación como PLSQL. Y en la posición número 9 está PHP y en la 10ª posición está Objective-C. Como curiosidad, algo que me ha parecido bastante interesante cuando consulté el índice TIOBE, es que el lenguaje que ocupa la 11ª posición es Groovy, un lenguaje orientado a objetos implementado sobre Java, el cual estaba hace justo un año en la posición 34, es decir, en un solo año pues ha subido un total de 23 puestos. Yo creo que es algo curioso que bueno, que teniendo Java, pues aquí tienes un lenguaje que está implementado sobre Java, pero ahí está Groovy y ha saltado pues 23 puestos hacia arriba. Si quieres estar al tanto de los lenguajes más utilizados y o demandados en la actualidad, pues yo te recomiendo que vayas a ver el índice TIOBE, ¿vale? Si no sabes cómo se escribe, T de Toledo y latina, o de Oviedo, B de Barcelona y E de España, TIOBE, ¿vale? Sin lugar a duda, yo creo que es un lugar a visitar porque ya digo, te puede dar una idea clara de por dónde se mueven las ofertas de trabajo hoy en día y demás. Bueno, creo que no podemos hacer este capítulo sin mencionar a la persona que está considerada la primera programadora o el primer programador de la historia. Y en realidad lo he dicho bien a la primera, porque, amigos y amigas, es una mujer. Es Ada Lovelace, o Lovelace, no sé cómo se pronuncia, es Ada Lovelace, ¿vale? Es hija del poeta George Byron y gracias a su padre y a su madre, la cual era poeta y matemática, pues bueno, esta chiquilla creció en un estimulante entorno, ¿no?, científico, podemos decir, y cultural, gracias a los ambientes en los que se movía la madre y el padre. Fijaros que entre otras personas, bueno, pues conoció a Brewster, a Dickens y una persona que sí le marcó suficientemente como para ser considerada la primera programadora de la historia, pues Charles Babbage. Este último estaba trabajando en una máquina analítica, que es algo así como una calculadora, ¿vale? Que estaba inspirada a su vez en el diseño del telar de Joseph Marie Jacquard, que era un telar que funcionaba mediante tarjetas perforadas para realizar los diseños en los tejidos. Entonces, a pesar de que la máquina de Babbage era de madera, se considera una computadora en toda regla. ¿Por qué? Bueno, pues porque constaba de dispositivos de entrada y de salida, tenía un procesador aritmético, tenía una unidad de control y tenía memoria.
Y estamos hablando, ojo, del año 1840. Y sí, era una máquina de madera, pero se consideraba una computadora, por esto que digo. Entonces nuestra amiga Ada se interesó, en el trabajo de Charles y se ofreció a colaborar. Obviamente, bueno, encantado, ¿no? Dijo, sí, aceptó la propuesta. Y esta buena mujer, Ada Lovelace, pues lo que hizo, todo su trabajo, lo fue apuntando en unos papeles, en unos folios, y llegó a hacer como especie de un librito, el cual tituló como Notas. ¿Vale? Y este Notas contiene lo que está considerado como el primer algoritmo de la historia, además de ser publicados en revistas científicas de la época, etcétera, etcétera. Ada, además, da nombre a uno de los tantos lenguajes de programación orientado a objetos y que fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y empleado en la aeronáutica, en la gestión del tráfico aéreo y la industria aeroespacial. Para eso se utiliza el lenguaje Ada. Y si te digo, ¿no? Por cambiar un poquito de torno, pero seguir con el mundo de la programación, y si te digo la palabra bug, ¿te suena? Aunque no seas programador, obviamente, si te sueles mover por entornos relacionados con la informática, etcétera, etcétera, seguramente ya sepas que se trata de una palabra utilizada para definir un fallo de software. Pero, ¿conocéis alguno el curioso origen de este término? A mí es que me parece muy, muy, muy curioso. Aunque Thomas Edison ya utilizaba este término en 1889, ya ha llovido desde entonces, para referirse, ojo, a las interferencias y mal funcionamiento en un fonógrafo, hay una aceptación social a esta anécdota que voy a contaros ahora, como el hecho de que esta expresión fue cuando se incluyó formalmente en el argot informático. Esto sucedió en el 9 de septiembre de 1947, es decir, hace 2 o 3 días hemos tenido el aniversario, cuando un grupo de ingenieros que trabajaba en el Mark II, que era un ordenador electromecánico construido en Harvard y financiado, obviamente, por la Marina de los Estados Unidos, detectaron que el equipo había sufrido como un fallo, no funcionaba correctamente y habían detectado, como ya digo, un fallo en uno de sus relés electromagnéticos. Al investigar dicho relé, pues encontraron que una polilla, un bichito, me da mucho repeluco los bichos. Ya digo, una polilla era la causante de dicho problema. Entonces, estos ingenieros cogieron el insecto, de ahí viene la palabra bug, porque insecto en inglés es bug, y pusieron cinta, y lo pusieron con cinta adhesiva, como ya digo, en la bitácora con una nota la bitácora de este Mark II, etcétera, etcétera, con una nota que rezaba algo así como First Actual Case of Bug Being Found, es decir, en español viene a ser algo así como primer caso real de fallo, de bug encontrado. Una de las ingenieras, por cierto, que trabajaba en el Mark II era Grace Hopper, contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos, quien, por cierto, fue una de las personas que sentó las bases para la programación moderna. Esta buena mujer, os recomiendo que os deis un paseo por su página de Wikipedia, porque esta mujer estaba metida en todos los fregados de la época en cuanto a programación y demás. Como ya digo, esta ingeniería está considerada como uno de los grandes genios de la informática, porque tuvo mucha participación en lo que hoy en día se considera la programación moderna. Aunque Hooper también se le asocia el uso del término de debug, es decir, debuguear, lo cierto es que también este término ya se había usado con anterioridad en el Journal of the Royal Aeronautical Society, en 1945, donde se hablaba de la depuración del desarrollo previo de componentes esenciales para la fabricación de un avión. Fijaros que ya el término de debug, es decir, de quitar fallos, viene desde antes, desde 1945, donde ya se apuntaban pues el esto de los componentes para fabricar un avión y demás, ¿no? De esa misma época, de la década de los 40, data el que está considerado de manera extraoficial, porque no se puede decir a ciencia cierta que sea así, pero bueno, de manera extraoficial se considera como el primer lenguaje de programación de alto nivel, y la verdad es que tiene un nombre bastante curioso, que lo voy a tener que leer aquí en las notas que tengo, que es Plancalcul, es increíble el nombre, desarrollado por Conrad Zuse. Después aparecieron los primeros compiladores, de hecho nuestra amiga Hooper colaboró en uno de ellos, y también aparecieron pues lenguaje máquina y ensamblador. Hooper, de nuevo, que como ya digo, la mujer estaba en todos los fregados de la época en cuanto a informática, ayudó a desarrollar un lenguaje comercial llamado Flowmatic, y ahora veremos que esto es bastante interesante, porque en la década posterior se lanzaron los 3 primeros lenguajes modernos, cuyos descendientes a día de hoy se siguen utilizando. El primero es Fortran, que lo desarrolló John Backus en el 55. Después tenemos a Lisp, que lo desarrolló John McCarthy en el 58. Y por último, COBOL, que fue pues un comité que hicieron de sistemas de datos, etcétera, etcétera. Y que
Cómo no, altamente este comité estaba altamente influenciado por nuestra amiga Grace Hopper y se creó en 1959. Precisamente, este lenguaje COBOL, tengo por aquí apuntado una nota que leí hace unos días en internet que me pareció bastante curioso, y es que COBOL acaba de cumplir 60 años y tiene previsión, además, de cumplir como mínimo otros 60. ¿Y por qué? Bueno, pues este lenguaje fue desarrollado, como ya digo, para estar enfocado a entornos empresariales, así como a la banca. De hecho, hoy en día sigue siendo el lenguaje que controla las transacciones bancarias. O sea, imaginarse la migración que tendría que hacer a nivel mundial la banca para pasar de COBOL a un lenguaje. Por lo tanto, resulta más económico seguir formando gente en COBOL y seguir trabajando en COBOL que la locura que podría causar migrar un sistema de esta índole, ¿no? Que es, a fin de cuentas, el dinero, por desgracia, es necesario día tras día, migrarlo a un sistema en el que haya que hacer pruebas, etcétera, etcétera. Así que, imaginarse. De hecho, COBOL tuvo otros nombres antes que ese, se estuvo barajando varios como BUSY, que venía de Business System, InfoSIL, Information System Language, y COCOSIL, Common Computer System Language. Al final, pues se eligió COBOL porque, bueno, tenía las iniciales de Common Business Oriented Language, es decir, un lenguaje orientado a negocio, ¿no? En la actualidad hay serios esfuerzos, de hecho, en migrar las aplicaciones basadas en COBOL a la nube. Es decir, no migrarla a otra tecnología, a otro lenguaje, sino a la nube. Por lo que, como he dicho hace escaso 2 minutos, COBOL tiene pinta de que va a durar otros 60 años más como mínimo. Así que imaginarse lo importante que llega a ser este lenguaje. Antes dije que Hopper, nuestra amiga Grace Hopper, había tenido clara influencia con COBOL, y es porque el lenguaje que os he mencionado antes, el de Flowmatic, fue el precursor, digamos, entre comillas, de COBOL. La gente, viendo que ella había desarrollado ese Flowmatic, pues se le tuvo en cuenta para desarrollar el COBOL, y ella fue pues una de las grandes consejeras a la hora de desarrollar este lenguaje de programación. Y bueno, antes de terminar este episodio dedicado al Día de los Programadores, me gustaría daros alguna serie de interés, algunos datos de interés, perdón, y algunos datos curiosos, ¿no? Y frases típicas de programadores. Vamos, son 2 o 3 cositas cortitas, pero bueno. Uno de los lenguajes de programación, tengo aquí apuntados, más complicados del mundo, es Malebog, mejor dicho. Su nombre está inspirado, para quien más o menos haya controlado el tema, en el 8º infierno de la Divina Comedia de Dante. Fue diseñado en 1998 a conciencia, además, para ser el lenguaje más complicado del mundo. Pasaron más de 2 años, fijaros, más de 2 años, hasta que apareció el primer programador de este lenguaje. Cada instrucción es encriptada, tengo aquí apuntado, y me parece curioso, porque a la instrucción que se le intenta hacer se le resta 33, después se le suma el puntero de la memoria, y por último se le realiza un mod de 94. Es decir, cada instrucción va a ser siempre diferente en cada ejecución del programa. O sea que imaginarse lo complicado que puede llegar a ser programar en este lenguaje. Hay otro lenguaje que me ha llamado mucho la atención y que está basado en las obras de Shakespeare, el cual además este lenguaje pues usa palabras reservadas como Julieta, Romeo, etcétera, etcétera. Hay otro lenguaje también que se llama Chicken, que solamente tiene esa palabra, chicken, es decir, pollo. Según el número de repeticiones y saltos de línea a la hora de teclear, pues el programa, o bueno, mejor dicho, el lenguaje va a determinar la operación a realizar, pero siempre es chicken, 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 chicken. Y también he apuntado aquí otro lenguaje que me ha parecido muy curioso también, por lo complicado de aprenderlo, que es Whitespace. Y es un lenguaje de programación que solo entiende, cuidado, de espacios, tabuladores y saltos de línea. Es decir, con esas 3 cosas, pues tienes que hacer todas las operaciones que harías con un lenguaje de programación de los de andar por casa, como podemos decir, ¿no? De los que usamos a diario. Otros datos curiosos también, que no sé si sois programadores o no, pero bueno, os lo pongo aquí, y es que en programación siempre se empieza a contar desde el 0, eso es importante. Un punto y coma puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y el que sea programador lo sabe. Solo existen 10 clases de personas, los que saben binario o los que no. Si algo puede ir mal en tu software, va a ir mal seguro. Esto es la ley de Murphy aplicada a la programación. Y las típicas frases que suelen decir los programadores, bueno, yo me voy a incluir porque también lo he usado alguna vez, eso de en mi máquina funcionaba, o en mi máquina funciona, o oye, que no, eso ayer funcionaba, algo habrá pasado porque ayer me funcionaba. Y por último, la típica explicación de se está compilando.
Había una viñeta en internet, recuerdo, muy graciosa, y eran 2 programadores montados en su silla y luchando con 2 palos como si fuesen espadas. Y aparece el jefe por detrás y le decía, ¿por qué no estáis trabajando? ¿No os he encargado un código? Y ellos 2 saltan al unísono. ¿Se está compilando? Es la excusa perfecta para decir, ya hemos trabajado, o tú vas a creer que yo he trabajado, es que se está compilando. Así que esa excusa me viene genial. Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro 7º episodio de Sysadmin y otras cosas. Debo de reconocer que estaba deseando volver a grabar, porque al final, bueno, es un gusanillo al que le coge justo. Pero bueno, al final, como ya dije en el último episodio, cuando hicimos la entrevista con nuestro amigo Javier Yuxi, pues necesitaba esa desconexión total. De hecho, en las vacaciones no he encendido el ordenador para nada, y lo cual me alegra y me reconforta, porque necesitaba esa desconexión de ordenador. Y también debo de comunicaros que estoy planteándome cambiar el día de publicación del podcast, porque actualmente, como bien sabéis, sale los viernes, pero es verdad que, bueno, la semana que viene, como ya os he comentado, pues empiezo la jornada larga en el trabajo y además empiezan las clases de la universidad. Así que entre semana voy a tener un poco complicado elaborar la escaleta del programa, grabar, montar, editar, etcétera, etcétera. Así que creo que sería más lógico dejar el fin de semana para esas tareas y a lo mejor pues lanzarlo el lunes o el martes. Es una idea, ya digo, que me ronda la cabeza, no sé si al final la haré, pero bueno, quiero que sepáis, que tengáis en cuenta que tiene toda la pinta de que va a ir por ahí, no lo sé, lo tengo que decidir, pero por ahí. Pero bueno, aún así, para no perderos ningún episodio y estar todos tranquilos, pues cuando salga ese episodio llegará una notificación para los que estáis suscritos al podcast. Así que lo más idóneo, tengo carraspera, perdón, lo más idóneo es que os suscribáis, obviamente. Pues lo tenéis en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en YouTube. O sea, tenéis dónde elegir y dónde seguirnos. Y en esos canales, pues activáis las notificaciones. Y en iVoox es directamente automático. Cada vez que se publica una notificación, Sysadmin y otras cosas ha publicado un nuevo episodio. Así que cuando lo publique, si estáis suscritos, de nuevo la garganta, por favor suscribiros. Y ya con eso pues os saldrá el aviso directamente. Y nada más, desearos un grandísimo fin de semana. Y bueno, que la semana que viene se os haga corta. A mí la verdad es que le tengo un pánico terrible ahora mismo, pero bueno, hay que pelear y hay que estar con el cuchillo entre los dientes, como se suele decir. Como siempre, os recuerdo, las vías de contacto están abiertas, tanto los cajones de comentarios del episodio, como mi correo, hola@pablodelgadoflores.com, como los perfiles en redes sociales, donde me encontraréis como Pablo Delgado. Así que nada, como decían los Looney Tunes, eso es todo, amigos, y hasta el próximo episodio. Un saludo.